de innovación que le ha permitido llegar a, como vamos a ver, a los detalles más pequeños e importantes de todo su proceso productivo, no solamente en los aspectos de generación, sino también en los aspectos de distribución, como les voy a mostrar. Bueno, entonces, lo que les voy a contar hoy es el aprendizaje de una nueva práctica. Vamos a hablar una diapositiva sobre la ingeniería inversa, cómo es nosotros acostumbramos a hacer este tipo de ingeniería, el esfuerzo conjunto del diseño, la construcción y el mantenimiento, una breve introducción a la situación regional, social y política de Chile, para que ustedes entiendan como en el medio en que nosotros entramos allá con este proyecto. Gracias. Las características del mercado eléctrico chileno y por fin vamos a llegar en el quinto punto a la comparación entre los dos proyectos. Vamos a hablar de la ley de energías renovables no convencionales, lo que les acabé de contar, y cómo ellas significan unos nuevos mercados para EPM. Entonces vamos adelante. Bueno, con estas tres fotos yo quiero mostrarles como el proceso que ha vivido EPM de conformación de su portafolio de generación. En EPM, aunque tiene 60 años, realmente EPM se formó hace más de 100 años cuando Antioquia empezó a desarrollar el mercado eléctrico, con pequeñas hidroeléctricas que incluso algunas de ellas funcionan hoy después de 60, 70 años de haber sido construidas. Pero en los años 70 empezó a desarrollar las hidroeléctricas complejas o de grandes tamaños, de 400, de 800, de 1000 megavatios, y hoy está construyendo una hidroeléctrica, la más grande del país, el proyecto de infraestructura más grande que hay en Colombia, que es la hidroeléctrica de Itoango, de 2.400 megavatios, prácticamente el 20% de la capacidad instalada del país. O sea, eso lo ha llevado a través de un proceso que aquí hemos llamado de lo pequeño a lo grande. No ha ido de una vez adquiriendo esos grandes proyectos de infraestructura, sino que ha ido desarrollando un proceso en un periodo muy largo de aprendizaje y de corrección de todas sus prácticas. En ello ha obtenido la captura del conocimiento nacional e internacional. No es gratis, pues, que EPM ya en los años 90, después de haber construido estas grandes hidroeléctricas, ha pasado a construir una gran térmica de 400 megavatios en Magdalena Medio Antioqueño, que le ha permitido afirmar esta energía. Porque esta energía de las hidroeléctricas, como les decía ahora, no necesariamente son firmes. Cuando pasan fenómenos como los que vamos a vivir en este verano, un fenómeno muy duro que se proyecta disminución de las lluvias, estas energías empiezan a debilitarse, ellas no son firmes. Estas energías térmicas le afirman el sistema y le garantizan la producción. En los años 2000, del 0 al 15, EPM empezó a desarrollar los proyectos eólicos. Entonces mire cómo va pasando siempre de lo pequeño a lo grande, con la captura de conocimiento nacional e internacional, como lo vamos a ver. Tenemos un fuerte énfasis en la contratación. A nosotros nos preguntan a veces qué es lo que sabe EPM. EPM básicamente sabe contratar. Lo que EPM no lo sabe, lo contrata bien. Y con base en la seriedad y el compromiso financiero con sus proveedores, en la seriedad y la interventoría, logra proyectos muy exitosos. Otro elemento que nos ha servido para pasar este proceso es aprender del proceso anterior y capitalizar la experiencia. Ese es un elemento. Y yo quiero resaltar una cosa aquí muy importante. Nosotros no somos buenos por sí solos. Nosotros somos buenos porque tenemos unos clientes excelentes. Los niveles de recaudo
de Antioquia son de los mejores del país, en los del eje cafetero son de los mejores del país. Entonces, el tener unos clientes excelentes también nos ha permitido prestar un servicio excelente. ¿Cierto? Eso es una contraprestación de que transformamos la sociedad en la medida en que esa sociedad también nos responde a nosotros de una manera muy positiva. Ese es un detalle que quisiera hacer un reconocimiento, y siempre lo hacemos un reconocimiento público porque nuestros clientes son grandes cumplidores de su deber. Sí, señor. Bueno, miren otras innovaciones que posteriores a esto nos han servido para nosotros desarrollar nuestro proceso. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos para la calidad del servicio, y seguramente eso es lo que sucede en la costa, es que el 80% de los daños en las redes eléctricas ocurren por la incidencia de agentes externos sobre las redes. Ese 80% normalmente son los árboles que se meten en las redes e impiden la prestación del servicio. Seguramente eso es lo que pasa aquí. Y nosotros nos inventamos el cable con cubierta para zonas arborizadas. Entonces, cubrimos el cable y extendemos por sobre los árboles. Y de esa manera el servicio continúa de calidad, ¿cierto? Entonces, eso ha permitido que nuestros clientes se sientan cada vez más satisfechos. El hecho de que nosotros invirtamos en este tipo de innovaciones, esto es simplemente cogemos información del mercado internacional, aprovechamos la cubierta del cable, es una cubierta no es una cubierta cara, es casi que una manguera sobre el cable, se le pasa por los árboles y listo. Y los árboles no inciden sobre la red y la gente tiene el servicio. Miren, también nos inventamos, cogiendo del mercado internacional, un sistema integrado domiciliar para disminuir las pérdidas de electricidad. Obviamente que como en Colombia ocurre, los clientes roban electricidad. Nosotros inventamos un integrado domiciliar de tal manera que al conectar al usuario, el usuario sinceramente no puede robar. O si roba, lo que pasa es que hace un daño en su instalación. Entonces este sistema integrado domiciliar nos permitió llevar las pérdidas de electricidad a niveles internacionales, porque utilizamos pues, lo que el mercado mundial nos ofrece para garantizar la integralidad de ese servicio. También, mire aquí fuimos los primeros en montar el sistema prepago de energía, que permite al usuario pagar la energía que puede pagar, consumir la energía que puede pagar. Un usuario muchas veces vive del flujo de caja diario, entonces van y compran 1.000, 2.000 pesos de energía y hasta que se la gastan vuelven y la invierten, la pagan a través de sistemas comerciales muy ágiles, y eso le permite al usuario, primero, no derrochar la energía, segundo, pues no tener disculpa para el robo, y tercero, ir pagando la energía en la medida en que puede hacerlo. Mire, esto es un medidor prepago ¿de dónde obtuvimos esta información? Lo obtuvimos de los surafricanos que tienen ese mismo problema, les compramos la tecnología, lo implementamos en nuestra ciudad y ya hay 200.000 usuarios conectados con energía prepago. Es la que usa, la que puede pagar. Y de esa manera el usuario está más satisfecho, mucha gente está muy satisfecha de poder tener el servicio, de que no lo están persiguiendo, de que no lo están cortando y que puede ir pagándolo en la medida de sus capacidades. Mire aquí otro invento propio. Las tapas de los alcantarillados se las robaban por ser metálicas. Entonces utilizamos la fibra de vidrio para taparlas. Nunca más se volvieron a ver robo de tapas, y adicionalmente se disminuyeron los accidentes en los alcantarillados de manera fundamental. Otra innovación que hicimos, estos postes, como Antioquia es muy montañoso, tiene que llevar los postes a 7 u 8 horas de camino, postes de madera que son muy pesados. Yo fui electrificador rural y teníamos que poner 8 hombres a que subieran el poste tranquilamente 6, 7 horas con el poste al hombro para poder electrificar. Y la tecnología y los nuevos materiales nos permitieron inventarnos el poste de fibra de vidrio.
Ese poste de fibra de vidrio lo lleva un solo hombre, lo carga en el hombro, lo lleva, se instala en el sitio, es tan fuerte como el poste de concreto, no afectamos la madera, no tumbamos árboles para eso, y con eso garantizamos electrificación. En este momento en Antioquia tenemos el 96% de los usuarios de Antioquia conectados al servicio. ¿Por qué? Porque nos lo permitieron este tipo de innovación. Es el siguiente. Bueno, ¿qué innovaciones están por suceder? ¿Qué EPM está trabajando? Está trabajando la masificación del auto eléctrico. Ya tenemos 40 carros con estas marquitas que andan por la ciudad y próximamente vamos a poder tener el carro eléctrico. Lo que pasa es que todavía le falta disminución de precio como para que sea masivo y le falta mejoras en su autonomía, no es una autonomía sino de 150 kilómetros. Pero los tenemos, ya estamos trabajando en ello y seguramente lo vamos a lograr. Próximamente estamos trabajando para conseguir la instalación de un parque solar de generación. Estamos adquiriendo el conocimiento y seguramente muy pronto vamos a poder anunciar a Colombia que en alguna parte del mundo hemos hecho este parque solar de generación. En eso estamos trabajando. Miren este carrito. Este carrito compitió en Australia un auto comercial con energía eléctrica solar. Compitió en Australia y ocupó el puesto 17 entre varias decenas de carros, recorriendo 500 kilómetros con energía eléctrica solar. Y ese carro lo desarrollamos junto con la Universidad EAFIT y EPM. Es un proyecto interesante donde mire que estamos apuntándole a la más alta tecnología. Toda esa tecnología no la inventamos nosotros la compramos, nosotros adquirimos el medio y empezamos a aplicarla a nuestros problemas nacionales. La desalinización masiva. Tenemos una compañía de venta de agua desalinizada en Chile, en el desierto de Atacama. Compramos una empresa ya existente que saca el agua del mar, la transporta y la vende a los usuarios. Ahorita vamos a ver que el mercado eléctrico chileno es un mercado muy seguro con respecto al pago del servicio, porque la calidad de vida de los chilenos es muy alta en comparación con Colombia, pero ya tenemos esa posibilidad de vender agua desalinizada y seguramente algún día lo tendremos que hacer en Colombia. Estamos en este momento conectando, creo que fue ayer, el usuario número 5000 en agua prepago. El mismo problema de la electricidad, que no tenía con qué pagar, que teníamos que cortarle, que teníamos que pelear, que teníamos que desconectarlo. Mire que se termina solucionando con el agua prepago. Él se va a poder consumir el agua que puede pagar y le tenemos un medidor, mire lo que está, que cuando se le terminen sus metros cúbicos, pues simplemente deja de surtirlo y el usuario vuelve y compra sus 500, 1000 pesos, en vez de ir a pagar una cuenta de 10.000, de 12.000 pesos que posiblemente no tenga. Aquí va comprando agua en la medida de su flujo de caja. Entonces, todas estas inversiones se están aprovechando todo el mercado internacional y lo coge y lo aplica como al problema nacional. Y eso fue lo que yo quise traerles a ustedes cuando escuché que el SENA me invitaba a esta presentación. Dije, es la oportunidad para mostrarle a los muchachos que trabajan, que estudian en el SENA, una institución tan fuerte en La Guajira, porque los problemas nacionales se pueden solucionar cuando uno se los aplica a su propio mercado. Ayer veíamos el trabajo de Gunther, por ejemplo. Me dejó sinceramente impresionado el trabajo que hace para lograr solucionar los problemas prácticos de su región. Nosotros llevamos trabajando 60 años en este tipo de soluciones. Para eso hacemos este proceso de ingeniería inversa. Cogemos los procesos de nuestros proveedores, les compramos, no les robamos la información, se los compramos, se los contratamos y así aprendemos a hacer las cosas en el largo plazo. En Pirachi inicialmente el mantenimiento lo hacía el que nos construyó el parque. A los 2 años se terminó el contrato y asumimos nosotros el mantenimiento del parque porque ya habíamos aprendido y eso estaba contratado cuando lo hicimos. Entonces ustedes pueden imaginar que esos 90 kilómetros se convierten en el nudo por donde tienen que pasar petróleos, gases,
líneas de transmisión, líneas de comunicación, tienen que pasar por unas franjas estrechas. Entonces los problemas para la consecución de la tierra de estos proyectos en Chile son inmensos. Miren, tiene un gran desierto en el norte, un desierto tranquilamente de una extensión de 1500 kilómetros, pero eso no es un desierto. O sea, lo que uno ve en La Guajira uno ve desierto, pero es que el de allá sí es desierto. Allá no ve una matica para solearse, para taparse el sol, perdón. No la hay, no hay agua, hay que sacarla del mar. Sin embargo, aquí en Antofagasta, que es donde tenemos la desalinizadora, ahí hay una ciudad de 500.000 habitantes y tienen los servicios públicos. Esta zona desértica es rica en minerales, sol y viento. Entonces por ahí ya empieza a parecerse a La Guajira, rica en carbones, sol y viento. Exacto. Bueno, ya de aquí para acá hay una parte semidesértica de unos 500, 600 kilómetros. Por aquí el viento en Chile sopla al contrario, o sea, sopla de sur a norte. Entonces por aquí va como a 10 metros por segundo, y aquí ya va como a 7, ¿cierto? Ya él va disminuyendo su velocidad. Nosotros tenemos el parque aquí, en esta zona, en la zona de Coquimbo. Si bien esto es desierto y esto es semidesierto, fíjense que la zona poblada, aquí vive el 90% de la población, en este pedacito. Específicamente en Santiago vive el 50%. Es una zona de grandes fincas frutales, muy fértil. Al contrario de esto, que es absolutamente fértil, miren la contradicción. Aquí vive la mayoría de la población y los grandes frutales. Esas manzanas que nosotros nos comemos y esas peras normalmente son traídas de Chile, de estas zonas. Aquí hay unos grandes volcanes que en su tiempo tiraron mucha ceniza al piso y el suelo es muy rico. Muchas veces para instalar un aerogenerador hay que perforar 30 metros y 30 metros todavía no se encontraba el piso, pura ceniza. Entonces se pueden imaginar la riqueza de ese suelo. ¿Cierto? Aquí en el sur están los grandes lagos. Es una zona relativamente poblada, fría, grandes bosques, vertientes cortas y fuertes. O sea que la posibilidad de generación hidroeléctrica está aquí. Entonces miren, aquí están las energías renovables. Aquí hay energías de grandes bloques de ríos. Y el consumo es aquí. Es una tremenda contradicción para cualquier país. ¿Cierto? Sí, aquí me soplan por allá, que no me vaya a olvidar de esta parte, que son cómo viven las poblaciones. En esta zona tradicional de Puerto Montt para acá, básicamente viven las comunidades indígenas mapuches. Y en esta zona viven habitantes con predominancia española. Fíjense que los españoles, cuando fueron a la conquista de Chile, no llegaron sino hasta como por aquí, más o menos, hasta el río Biobío. De ahí en adelante los mapuches no los dejaron avanzar, no pudieron. Eran una comunidad indígena muy combativa, muy combativa. Ahí está escrito un libro que se llama La Araucaria, que es sobre la Araucana, perdón, sí, gracias, sobre la lucha de los mapuches contra los españoles. Es muy interesante ver cómo esa comunidad luchó por su territorio. Bueno, el siguiente. Entonces, en este mapita que les acabo de ver, podría verse la siguiente información. Son 17 millones de habitantes, la población de la tercera parte de Colombia. 756.000 kilómetros cuadrados, y en Santiago viven 7 millones de habitantes. Fíjense una cosa, es una sociedad con diferencias raciales, como nosotros, y hacen un esfuerzo tremendo por aprovechar las ventajas de la democracia. Tuvieron un fuerte régimen militar, después de que tomaron a Pinochet, seguramente muchos de ustedes saben eso, y vivieron bajo ese régimen durante unos 20-25 años. Luego
los chilenos pasaron tranquilamente, sin esfuerzos, a un proceso democrático y los gobiernos, digamos que se turnan los gobiernos del país. Pero mire qué hay, una fuerte institucionalidad, una democracia muy consolidada. Entonces eso le garantiza a los inversionistas una llegada suave al país, ¿cierto? Porque las instituciones son fuertes. Bajo nivel de desempleo. Fíjense que mientras en Chile el nivel de desempleo, y aquí es un indicador muy alto para ellos, 6,2, el de Colombia es 10,8, mirándolo en el promedio total. Puede que haya departamentos con niveles de desempleo más altos, pero estos son los promedios, ¿cierto? Bueno, bajo niveles de analfabetismo. Mientras que en Chile casi una persona menor de 24 años es analfabeta, en Colombia 2,1 en el 2006 y se calcula, porque no lo han medido todavía, 1,5 en el 2014. Una persona entre 100 que no sepa leer es demasiado para un país moderno, ¿cierto? Bueno, el Producto Interno Bruto por persona de Chile es $19.100 y el de Colombia es $14.165. En Chile, después de la salida de Pinochet, tiene gran poder los medios. Los medios prácticamente ayudan a desarrollar el país, porque son de una crítica fuerte. La polarización civilizada de la opinión, uno se reúne con 3 chilenos y los 3 tienen una opinión diferente. Unos están a favor de lo que hizo Pinochet, otros están en contra, y siempre casi es dividido, 50 y 50. Nunca llegan a valores como que predominantes. Miren una cosa muy importante de Chile, la prohibición del lobby. Se prohíbe el lobby, encarcelan al que esté tratando de incidir sobre las decisiones de un funcionario público. Es una cosa excelente. Realmente uno se asombra que los inversionistas no pueden incidir sobre el funcionario público. Tranquilamente los denuncian por lobby y se van a la cárcel. Y se van a la cárcel de verdad, no es una amenaza. Es muy diferente con nuestra situación, ¿cierto? Totalmente opuesto. Totalmente. Por acá hay unos asienticos para los que están parados. Inviten a sus compañeros a que no se queden parados. Bueno, los chilenos tienen una gran visión de empresarios y es un país que tiene altos crecimientos tradicionales de su economía. Es el país con más altos crecimientos, incluso el PIB de Chile está a punto de alcanzar el PIB de Colombia, que tiene 50 millones de habitantes. O sea, el PIB con 17 millones de habitantes está a punto de alcanzarlo. O sea, pues son países con crecimientos muy altos. En un medio de esos, EPM quisiera invertir y por eso se fue para el paro. Listo. Seguimos. Les voy a contar las decisiones que toman los países para que ustedes se den cuenta de que los países toman decisiones y muchas veces las tienen que pagar con sangre. Vean, les voy a contar. En los años 70-80, Chile privatizó todas las actividades económicas del Estado. Es decir, las vendió, las concesionó, las entregó. Le puso competencia a Codelco. Codelco es la productora de cobre del Estado. Le puso competencia a Codelco y le entregó yacimientos de cobre al sector privado. Eso elevó grandemente la producción cupífera de Chile y es el causante de su auge económico, que le puso a la estatal, le puso competencia. ¿Cierto? Ya no es un solo agente, sino 2 agentes. Eso mismo nos pasa en Colombia, vamos a verlo enseguida. No, devolvete. Miren un detalle importante. No importa. No, devuelvo. En el que estábamos. Bueno, vea, vendió o concesionó los activos correspondientes a la infraestructura básica, todos los servicios públicos, incluso la transmisión. No dejó activos en propiedad del Estado, todos.
los entregó al sector privado. Miren una que es donde yo les digo que ahí lo está pagando con sangre. Se dio los derechos del agua al sector privado. En Chile los derechos del agua pertenecen a los privados y eso es grave. En Colombia sería un asunto absolutamente grave. Otorgó estabilidad jurídica a los negocios y promovió fuertemente la inversión, tanto extranjera como nacional. Y en el sur promovió la siembra de árboles. Ese sur que yo les mostraba de las otras dos cosas son unas riquezas forestales inmensas. Chile empezó a exportar árboles. Entonces, fíjense que por un lado fortaleció como la economía, pero también en el largo plazo iba a tener unos efectos. Vamos a ver. Cuando concesionó todos los activos del sector eléctrico chileno a los privados, debilitó la planeación, porque pues ya el Estado no necesitaba hacer planeación, la hacían los privados en la medida de la oferta y la demanda. Lo que pasa es que en el campo eléctrico, cualquier decisión que tomen las autoridades en el campo eléctrico tiene incidencia dentro de 20 años. Eso no se va a ver hoy. Entonces eso fue lo que pasó. Le concesionó todos los activos. Entonces, ¿qué prefirió el sector privado? Lo fácil, la generación térmica, gas y petróleos. Y los prefirió a los proyectos hídricos con embalses, porque era mucho más fácil, porque la población no protestaba. Entonces se pasó a lo térmico. Y mire cómo viró el portafolio energético de Chile de los años 80 para acá. Era ya de 66 térmico y 34% hídrico. Entonces, ¿qué le pasa cuando 66% del portafolio es del petróleo? Depende de lo que es del petróleo. Y durante los 10 años que tuvo el precio del petróleo a $150, qué bárbaro. ¿Cierto? Les tocó sufrir. Entonces, esas decisiones que yo les decía que toman los gobiernos, cuando no lo miran con el largo plazo, en el campo eléctrico son absolutamente fatales. Fuera de eso, entregó la transmisión. Entonces ya vamos a ver cuáles son los efectos de tener esa transmisión en el sector privado. Vamos a hacer una comparación con Colombia, aquí cortica. En Colombia se le entregó la generación al sector privado, pero hubo sector estatal que se quedó con activos hidroeléctricos. Entonces hay dos competencias en el sector, la del privado y la del público compitiendo por el servicio. En Chile solamente compiten los privados, entonces toman las decisiones más acorde a los privados. No es que tomen decisiones malas, las toman más acorde a sus beneficios. En Colombia hay dos actores compitiendo, que son los privados en todo su grupo, los grupos internacionales, y el Estado. El Estado representado en ISAGEN, en EPM, en la Energía de Bogotá, que también es pública. Entonces, mire, esas son las grandes diferencias. Cuando yo escuché una vez una conferencia en Río de Janeiro, los maestros de la Universidad de Río de Janeiro decían que el esquema de Colombia era un esquema muy válido, porque permitía que existieran los dos agentes compitiendo, que no solamente uno tomaba sus propias decisiones, sino todos. Eso es bueno. En los años 90, Argentina le dejó de vender gas a Chile y los precios de la electricidad se elevaron a niveles de escasez y quedaron presos del precio del petróleo y del carbón. Hace 2 años en Chile los precios del kilovatio hora, del megavatio hora más bien, para que hablemos de una cifra, eran de $200, cuando en Colombia es de $60, $70. O sea, 3 veces el valor por el asunto de que quedaron presos del precio del carbón. Vamos al siguiente. Creo que me estoy comiendo el tiempo. Bueno, entonces, miren cuáles son las características del mercado eléctrico. Entonces, tienen un sistema de transmisión aquí arriba, en el sistema del norte, donde están los desiertos. Tienen un sistema muy fuerte aquí donde está la demanda, un sistema de transmisión, y tienen unos sistemas muy débiles aquí abajo, pero no están interconectados. El gobierno los planea interconectar, pero no están en este momento interconectados. Entonces están desaprovechando. La energía renovable de aquí arriba no la pueden transmitir hacia abajo. Y la energía hidroeléctrica que puede quedar aquí abajo no la pueden transmitir hacia arriba. Vamos a verlo en el siguiente aquí.
Miren, entonces aquí tienen el potencial eólico y solar, ¿cierto? Pero por el problema de la transmisión no lo pueden pasar hacia abajo. Y aquí tienen el potencial hídrico y eólico, porque aquí los eólicas son de alto factor de potencia, y no lo pueden llevar porque tienen la transmisión cortada aquí. Y cuando hablo de cortada son 1000 kilómetros sin redes. Hay que hacer unas redes de transmisión muy fuertes. Ese es digamos que el problema, la contradicción que tiene el mercado eléctrico, que por no tener una planeación centralizada lo dejaron en manos del sector privado y hoy están pagando el efecto. Bueno, el siguiente. Yo creo que este acetato lo puedo pasar porque ya les he contado, ¿cierto? Ya les he contado que el agua es un recurso necesario para la industria agrícola chilena, pero pertenece a los privados. La minería masiva requiere grandes consumos de agua, arriba en donde no hay agua. Y diariamente se ve en la prensa chilena discusiones y reclamos sobre la falta de agua para el consumo humano. Claro, como pertenece a los privados, ellos están dispuestos a vender el agua, ¿cierto? Y eso está dentro de la Constitución chilena y tienen que solucionarlo en el corto plazo. Yo no sé cómo lo van a solucionar, pero lo tienen que solucionar. Las comunidades rurales y semirurales chilenos utilizan grandes reservorios de madera para calentarse en invierno. Miren ustedes la contradicción, ¿cierto? Mientras ellos buscan, no dejan que se instalen grandes embalses hidroeléctricos, queman 60, 70 metros cúbicos de madera para calentar una casa. Entonces, ¿eso qué significa? Deforestación y sulfuros al aire, ¿cierto? Daños, óxido de carbono, y eso les genera un problema ambiental. Seguramente ustedes han visto en la prensa los problemas ambientales de Chile. Bueno, en general los chilenos protestan ante los desarrollos hidroeléctricos con embalse, especialmente en zonas indígenas, que son donde ellos tienen, digamos que toda su ancestralidad. Chile no tiene reservas petrolíferas y el gas se encuentra hacia el sur en el estrecho de Magallanes. Bueno, entonces, ¿qué se concluye? Las energías renovables no convencionales, las que yo les hablaba esta mañana, hídrica con embalse, eólica, solar y de origen volcánico, tienen gran acogida en Chile. O sea, uno va a montar un parque eólico y eso es, la gente inmediatamente dice, no, vamos a permitirlo, promovámoslo. Chile es rico en energías renovables, pero como les decía también, estas energías no dan firmeza al sector. ¿Qué es esa firmeza? Lo que pasa es que un país necesita energía 24 horas, no la necesita solamente por 12 mientras la gente duerme. La industria sigue trabajando, las ciudades necesitan estar iluminadas. Entonces, las energías renovables no convencionales tienen ese problema. La energía solar solamente de día, de noche búsquese una solución. Entonces, por eso se necesitan las energías firmes para un país. Yo ayer los veía en la discusión que tenían en el auditorio, muy contentos de que tienen energías renovables y de que se podrían desconectar. Eso no es posible. Sáquense eso de la cabeza, no se pueden desconectar. ¿Por qué? Porque las energías firmes se requieren para poder sostener la firmeza de una producción económica. Bueno, las restricciones de la transmisión agravaban la situación del sector, como veíamos. Bueno, ya por fin llegamos al parque eólico. Miren, fueron 10 años de aprendizaje entre el parque eólico Getirachi y el parque eólico Cururos. Vamos a ver las diferencias. Mientras que en el 2004 instalamos 20 megavatios aquí, miren cómo ya nos pasamos a más de 5 veces la capacidad. Ya tenemos 109 megavatios. Pasamos. Entonces, ¿cuál fue la cuna? El parque eólico Getirachi. Mírenlo, aquí tenemos una marca Nordex, aquí contratamos a Vestas, la capacidad por máquina aquí es 1,3 megavatios por cada máquina, tenemos 13 maquinitas, creo que es. Y aquí máquinas de 2 megavatios y 1,8, ya se consiguieron cosas más fuertes. Aquí son 15 máquinas, aquí son 57. Aquí es a una altura de 60 metros, allá es a una altura de 80 metros. O sea, se logran mucho más eficiencias en el mercado eléctrico chileno por la situación de los vientos chilenos, ¿cierto? El diámetro del rotor H es de 58 metros, allá es 100 metros. Miren la velocidad del viento, mientras que allá, aquí es 9 metros, allá es 6,8, en el sitio donde les señalé ahora que estábamos. Ya el viento viene debilitado. Mientras que en el sur, allá junto a Magallanes,
la velocidad del viento es de 10 metros. Aquí vamos a producir esta energía, pero miren este detalle: el factor de planta eólico teórico del TG Pirachi era 42%, y aquí era el 30%. Mire que es mucho más productivo el parque de La Guajira que el parque eólico Cururus. Ya, lo que pasa es que el precio en Chile era mejor que el de aquí. Esa es la gran diferencia. Miren el factor de planta real, 32-23, ya vamos a ver un detalle de ello. Y aquí, con el primer año que tenemos, llevamos un factor de planta del 26%. Miren las diferencias en productividad, y ahora Santiago les va a contar cómo es ese efecto de las posibilidades que tiene La Guajira de generación hidroeléctrica. Mira el costo. Mientras aquí en ese tiempo, en el 2004, en el 2002 nos costó a $2.900 el kilovatio, aquí ya nos costó 2.000. O sea, pues esas energías se van poniendo cada vez más baratas. El siguiente. Véanlo, aquí está, a 60 metros, el nombre de PM, el nombre de Colombia en Chile. Ese es uno de los generadores. El siguiente. Miren como las semejanzas entre los dos parques. Primero, pues están en zonas desérticas, planas. Aquí es semiplano, cerca de las costas y de las carreteras, porque el transporte de los equipos, ya vamos a ver una fotito, es bastante complicado. El transporte de los equipos del puerto hacia el sitio de instalación. Está lejos de los nodos del consumo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo mismo que le pasa a La Guajira? La Guajira tiene ese potencial, pero está lejos del nodo. Hay que construir una línea de transmisión. Y los guajiros deben promover el que se pase esa línea de transmisión por su territorio para poder sacar esa energía. Bueno, allá también hay que construir esas líneas de transmisión que hoy están debilitadas. Allá, mientras que aquí hay una comunidad indígena grande, allá hay una comunidad agrícola. Las líneas de transmisión, el parque está ubicado en una comunidad agrícola, en unas tierras que les entregó Allende en 1970 y que hoy sirvieron para la instalación del parque. Bueno, todas ellas con tendencia al pastoreo. Ahí estoy tratando de encontrar como las similitudes. Bajo impacto ambiental, físico-biótico, porque pues están en zonas desérticas. Tiene su impacto ambiental, pero lo llamamos. A eso quiero dar una nota de 2 segundos. El parque se llama Los Cururus. El cururo, si ustedes buscan en internet, es un roedor más o menos como entre una rata y un conejo, así de grande. Esos cururos, entre otras cosas, son muy lindos, viven de ahí en el parque. Y para poder construir el parque tuvimos que echarlos de ahí. Echarlos no es matarlos, no. Echarlos de ahí con sonidos, entrándose a las cuevas, pues, y asustándolos para que se fueran. Construimos el parque y después los cururos volvieron. Entonces el parque le pusimos el nombre de ese cururo que durante el periodo de negociación fue bastante mencionado en la forma como ellos debían tratar el cururo, porque siendo un animal endémico en Chile, era muy importante para nosotros EPM conservarlos, de ninguna manera expulsarlos del territorio. Bueno. Miren el factor de plata, y aquí quiero hacer una nota. Miren que en el 2004, 34, 29, 37 en el 2006, el factor de planta, 29, 32, 34, miren aquí esta cifra, 23, 24, fueron años de muy bajos vientos y miren cómo se afectó la curva. Si analizamos en estos 10 años, el factor promedio era 32-23. En el parque Los Cururos no tenemos toda la historia como para poder compararla, pero en un año tenemos 26%. Es posible que en los otros años él mejore la productividad hacia el 30%, que fue lo que investigamos antes, pero en este año solamente obtuvimos el 26%. Bueno, sí. Esta diapositiva yo quiero contarles, pues, las estructuras de los contratos de la transacción son la capitalización de los aprendizajes del proceso de Pirachi. Nosotros le compramos la idea a un desarrollador que lo llevó hasta el final, lo puso hasta listo para construir.
EPM le compró las acciones a este señor y contrató con este para construir el parque, una cosa bajo la modalidad EPC, Engineering, Procurement y Construction. Hizo todo el proceso de construcción y le dimos 5 años de mantenimiento para que estuviera allá. Es posible que en 5 años ya EPM aprendió suficientemente y pueda volver a hacer ya el mantenimiento directamente. Entonces, y fuera de eso les hicimos firmar un acuerdo tripartito de coordinación, de tal manera que este supiera que negociamos con este y este supiera que con este, y no nos faltara nada. Entonces, con eso garantizamos de que el parque se llevara al punto, digamos. Bueno, miren fotos, ya yo voy a terminar. Estos son fotos simplemente de la construcción del parque. Miren aquí el parque eólico Los Curulos, miren ya aquí ya una maquinaria mucho más desarrollada. El siguiente, vean aquí fotos del mantenimiento y la operación de Jepigachi. Mírenlo aquí está totalmente mecanizado, no hay, debido a la altura y a la velocidad del viento, pues es peligroso introducir mucha mano de obra, pero aquí ya las máquinas nos han facilitado ese proceso. Mírenlo aquí. Les decía yo, miren, este es un camión. Y mire el transporte de una de esas aletas, de las palas, ¿no? ¿Cierto? O sea, se necesita pues un tractor y una carretera muy bien hecha para poder llevarla y hasta el punto de construcción. Siguiente. Listo. Por último, una nota a la promoción que hizo el Estado chileno de las energías renovables no convencionales, en las que el gobierno acaba de publicar pues el decreto que es todavía mucho más agresivo. El de Colombia es mucho más agresivo, pues digo, es beneficioso. ¿Cierto? En Chile se creó como una especie de atributo y le digo a los generadores, ustedes tienen que, en su portafolio, el 20% de su energía tiene que ser comprada a los renovables. Y entonces esa energía se la compran. Cuando ellos van a entregarle la energía al distribuidor, se la entregan, pero con una especie de atributo verde. Y es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué pasó? Debido a la gran demanda, o mejor dicho, a la gran oferta de proyectos renovables en Chile, un país que, como ya vimos, facilita la inversión extranjera. Entonces, miren qué pasó. Estos son todas las renovables: biomasa, biogás, eólica, ya las vimos en estos 2 días. Miren lo que está en operación: 2.300 megavatios. Es grande ya la capacidad instalada chilena en renovables. Está en construcción otros 2.300 y está con la licencia ambiental aprobada 16.662. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio del atributo inmediatamente se fue al suelo y está prácticamente en valor cero. Pero eso significa, ¿qué significó eso? Que lo que el gobierno le ordenó a los generadores, que compraran el 20% de su energía con el atributo, pero el atributo tenía que ser negociado en el mercado. Entonces eso significó, al existir muchas renovables, que el atributo se fue al suelo. Fíjese que la diferencia con el decreto de nosotros es un beneficio casi desde el principio. Y ahorita Santiago les va a contar el efecto de eso y la gran posibilidad que hay en La Guajira de desarrollar proyectos de energías renovables. Bueno, ya yo creo que terminamos. Miren una foto aquí, miren otra, pase el siguiente. Miren, ese es el parque, muy bonito, en una zona hermosa.